A no ser que Perdón, nos ahí. digan, Sí, te decime. termino, coeficiente de resistencia a fluencia, ahí sí es el K. Bueno, ahí Porque, eso lo aclaré en la clase de laminación, bueno, que es no. otra cosa que arrastraba de la bibliografía. ¿Sí? Ojo, porque en la bibliografía eso está mal. En la traducción que hace el Gruber está mal. ¿Sí? Ustedes, si se acuerdan de materiales, vos ya que agarraste la carpeta, la curva tensión de formación, ¿qué puntos marca? Marca o sea, el límite elástico, que el límite, o sea, marca donde comienza la fluencia, que es un poquito más abajo que el límite elástico es el 0,2% para el 0,2% de la deformación, porque lo puedo medir, y después la curva sigue creciendo hasta, ¿sí?, una tensión máxima. ¿Esa tensión máxima cuál es? La tensión admisible. Y después la curva va bajando, ¿sí? ¿Se acuerdan que bajaba porque se producía la estricción del material, en ese caso de la probeta? Hasta una tensión de menor valor, que es la tensión de rotura. Nosotros acá, ¿cómo trabajamos? Como la mayoría de los materiales, digamos, se van a deformar plásticamente, lo que va a estar pasando es que vamos a estar trabajando, digamos, entre tensiones que están entre la fluencia y la tensión admisible. ¿Sí? Pero a medida que el material se deforma, y alguien me lo preguntaba el martes, creo, a la tarde, en la consulta, que valía lo mismo para trefilación, a medida que el material se deforma plásticamente, adquiere otras propiedades mecánicas, ¿sí? Y es muy probable que la tensión admisible vaya aumentando. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que el K siempre se refiere a la tensión admisible o tensión máxima. El K siempre es tensión admisible o tensión máxima. Y el IF es tensión de Perdón, te fluencia. corto ahí, Ramón. Sí, Al K en parte de la bibliografía, o sea, de la teoría nos los daban como coeficiente, o sea, el otro profe, no sé cómo se llama, lo dictó, o sea, lo dijo varias veces como coeficiente de resistencia a la fluencia. ¿Sería tensión admisible? exacto. En realidad es la tensión admisible del material. O sea, lo tomás como la tensión admisible, porque el K es la tensión máxima. ¿Sí? Lo que pasa es que el profesor se lo dijo como está la bibliografía para no. Porque nosotros tomamos el Gruber como base y ahí tenemos un problema. El Gruber tiene un montón de errores. Lo que pasa es que, bueno, es la bibliografía que estaba. Que tuvimos que adoptar porque no nos quedaba otra. Primero, porque compila la mayoría de los temas, y segundo, o todos los temas, y segundo, porque está súper abundante en la biblioteca. Entonces, lo que les debe haber dicho Ricardo, se los debe haber dado así como coeficiente de la tensión admisible, pero en realidad es la tensión admisible. ¿Se entiende? La tensión de fluencia es la tensión, o sea, que nosotros usamos de límite, ¿sí?, para la parte elástica. ¿Qué pasa en los materiales plásticos? En los materiales plásticos, cuanto más plástico es el material, más cerca va a estar la tensión admisible de la tensión de fluencia. ¿Se entiende? Se acercan en la curva. ¿Se comprende? Sí, sí, eso sí. Bien. Yo lo que me mareaba un poco era el tema cuando te daban los distintos, que te lo nombraban de distintas maneras, entonces era como que nunca sabía si era el K o directamente el IF. No, Eh, no. Si es el IF, le decimos es tensión de fluencia, y en el caso de laminación y en el caso de otra extrusión y en el caso de trefilación, se trata de la tensión fluencia de promedio, ¿sí? La influencia promedio, el IF, usamos el IF.
¿Está? Buenas tardes. ¿Se entendió? Realmente no, porque se me cortó a mí, pero no sé si ese... Nosotros, bueno, ¿cómo? A todos se nos cortó, ¿eh? Voy a el promedio, ¿sí? Como una función. Voy a escribir. Me parece que el hecho de que estén en las cámaras hace que sea más complicado, me parece. No sé. De acuerdo, ¿Qué? cortamos. Se entrecorta, Ramón. Buenas tardes, se entrecorta, Ramón. Hola, Ricardo, ¿cómo andás? A Buenas ver, tardes. pará. Bueno, vamos a sacar las... Acá les estoy escribiendo les voy a escribir el promedio, ¿sí? La tensión de fluencia promedio, para que quede bien claro. Ahí se te escucha mejor, Por las Ramón. dudas de... Bueno, mejor. La verdad, esto es un problema del servidor, no de la facultad, sino de la universidad. Esta aplicación y el Moodle, esta aplicación que anda sobre Moodle y el Moodle, están vinculados al servidor de la facultad. Y el otro día que tuvimos problemas, incluso desaparecieron cosas del Moodle, descubrimos que era el servidor. Así que bueno, les pedimos disculpas. Esa es la tensión de fluencia promedio, ¿sí? Y esto que les voy a escribir acá, a continuación, Cuando nos den la promedio, o sea, esa promedio nunca nos las van a dar, siempre nos van a dar la tensión de fluencia y nosotros sacamos la promedio después. Claro, sí. Pero claro, ahí también hay otras cosas. Puede ser que se las den. Pero nos van a decir que es la... Y esta es la tensión. Esta es la tensión de fluencia instantánea. ¿Sí? Esta la usamos para forja y esta para el resto de las otras operaciones. ¿Está? ¿Qué pasa? Cuando el material está, por ejemplo, un acero, está a la temperatura de recocido, ¿sí? Este N pasa a ser cero, porque el material está totalmente plástico. Significa que el material, ¿sí? La tensión del material es igual a la tensión de fluencia. Eso significa que el material está totalmente plástico. ¿Está claro? Bueno, espero que se haya entendido el asunto. Bien, perfecto. Bueno, ahí está Ricardo también. No sé quién tenía una pregunta de teoría que le quería hacer a Ricardo. Ah, bueno, listo. Aprovechá. Ricardo. No sé si está. Sí, Tommy, se te escucha, tranquilo. Sí, Ricardo. Pero, Ricardo está, no sé si... Para no hablar Pedro. Richard se fue. Richard no está. Hola. Hola, Ricardo. Ahí está. Acá estoy. Ahí está. Te consulto sobre en fundición. Gonzalo, sí. Cuando nos dabas contracción, que estaba el gráfico ese de volumen, temperatura. Sí, contracción volumétrica, sí, en función de la temperatura. Viste que cuando cuando el material es puro, digamos, la parte viscosa, ¿no? Digamos, no sé cómo preguntarte, en el gráfico baja recto. Zona de transición sólido-líquido. Claro, esa, en un material puro, ¿cómo ocurre? En un material puro comienza esa transición enfriando, digamos, comienza la solidificación a una temperatura que es la temperatura de fusión, ¿cierto? O la de solidificación, que es la misma. Sí. Y transcurre
a lo largo del tiempo a la misma temperatura. O sea, puede pasar ese estado pastoso que le decimos los fundidores, puede pasar entre, qué sé yo, 3, 4 minutos, en función de la masa de la pieza. Si es una pieza de poco espesor es mucho menos, son cuestiones de segundos, 30, 40 segundos ese estado pastoso. Ocurre a la misma temperatura. La temperatura de inicio de la solidificación es igual a la temperatura de final de la solidificación. Eso en un estado, digamos, de transición sólido-líquido. Y el volumen ahí va bajando, o sea, Obvio. Esa transición que se realiza a temperatura constante, baja el volumen. Vos ves en la curva cómo comienza con un volumen y termina con otro volumen. Claro, sí, que es la diferencia. Hay una transición. Exacto. Está, perfecto. Ahí sería digamos, el final de la alimentación de la mazarota. Ya cuando la pieza está en un estado sólido o pasa el umbral a sólido, ya la mazarota no va a alimentar más ese reservorio de metal líquido. Eso va a ocurrir generalmente la alimentación de la mazarota ocurre en la variación de volumen en estado líquido y algo en el estado, digamos, de transición sólido-líquido. Luego de eso no ocurre más, ahí se detiene. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Posh. Perfecto. Buenas tardes, Ricardo. ¿Te puedo hacer una consultita de fundición, ya que estamos en el tema? Perfecto. Hay una pregunta más general que en la mayoría de los procesos de formación de volumen constante se dice que el tocho se obtiene por colada continua. Y revisando los tipos de colada que se presentaron en la teoría, no nombra nunca el colada continua. Exacto. Bueno, la forma de obtención de los tochos puede darse por una colada convencional, como es la que vimos nosotros, o por una colada continua, en el cual el material ya tiene mayor volumen, ¿sí? Por ejemplo, una bobina en la cual, si vos ves el proceso de laminación, esa bobina que entra en un estado opaco, digamos por la derecha del laminador, y luego sale brillante, esa bobina se obtuvo por un sistema de colada continua. Los sistemas de colada continua y semicontinua no, digamos que exceden el ambiente de la materia. Eso se da más que nada en materiales, en fundición. En la cátedra que yo estoy en fundición, en la carrera materiales. No obstante, si si estás interesado, yo lo puedo subir. Le decimos a Marcelo que ponga en fundición lo que son coladas continuas y después, si tenés dudas, me consultás. Es un tema que excede a la cátedra Tecnología de la Fabricación y solo se la nombra nada más. No lo vamos a tomar, por supuesto. Pero le voy a decir a Marcelo que suba este archivo en PDF, que lo tengo para la gente de la carrera Ingeniería en Materiales.
Así que sí, lo podemos subir. No lo vamos a tomar. Sí, te lo consultaba porque es el nombre más común que se conoce de tipo de colada y cuando entré a leer dije, no lo vimos. Es el nombre más común, la colada continua, Sí, por eso. Y después, está. Sí, lo subimos. No hay problema, Damián. dale, buenísimo. Después cuando tenga tiempo A nivel informativo solamente. Después tengo consultas en el caso de las coladas, por ejemplo, con presión o una Correcto. colada convencional, nomás. ¿El aire por dónde escapa? Bueno, perfecto, buena pregunta. Nosotros es fácil deducir que la cavidad del molde, antes de volcarle metal, tiene aire, obvio. Y cuando el metal entra en el molde, en la cavidad del molde, ese aire tiene que salir por algún lado, si no va a romper las paredes del molde, porque se va a originar una presión metalostática perdón, muy grande, que va a tender a salir por algún lado del molde y puede llegar a romper el molde y también puede llegar a quedar como burbujas, una vez que solidifica, digamos, poros dentro de la pieza. Entonces, eso no es deseado. ¿Qué se hace? Bueno, los moldes que son perecederos, que se usan una sola vez y se destruyen, con una aguja de tejer, el moldeador, o sea, es un diámetro de 1 milímetro y pico, 2 milímetros, hace orificios en el, ¿cómo es? Semimolde superior. A ese orificio se le llama ventilas, y con lo cual el aire, cuando el metal empieza digamos, a sacar el aire que está dentro, a desplazar el aire, sale por esas ventilas. En el caso de moldes no perecederos, o sea, moldes permanentes, están hechas por mecanizado estas ventilas, de manera que la inyección a presión, cuando inyecta metal a alta presión, el aire se escapa por esas ventilas. Son orificios que atraviesan todo el espesor del molde de 1,5 milímetros, no más de 2 milímetros. Pero está muy buena la pregunta. Buenísimo. No sé si sigo consultando o le dejo paso a los otros chicos. Sí, no, sí, como quieras. No hay problema, Damián. Bueno, te hago 2 más y corto. Bueno. En el caso del molde perecedero que se hace con arena, sería el que se sinteriza la arena, Sí. que se le forma la cascarita. Que, sí, no, el shell molding. No, ese no, perdón, el otro. Es el que se le aproxima una hoja de plástico y se le hace vacío al modelo. Ajá, sí. Y queda la formita con la hoja de plástico. Fue un tipo de fundición que se llama fundición, moldeo por vacío. Claro, sí. Moldeo por vacío. Sí, ¿qué duda tenés? La primera es qué es lo que aporta el polietileno que se le agrega, o sea, qué función cumple. Sí. Y la otra es porque en ningún momento dice que después saca el polietileno, así que me pregunta es si se quema el polietileno en contacto con el metal fundido. Correcto. Bueno, la arena que utilizamos para este tipo de molde
perecedero, es una arena con un aglomerante, que es un polímero, y un acelerante, o sea, tiene un A más B, con lo cual la arena, una vez sinterizada, queda muy, muy resistente, muy duro, que le da resistencia mecánica y dureza, por supuesto, a la pared del molde. Entonces es más difícil que el molde se erosione, ¿sí? Bueno, ahí tenemos esta situación. Tenemos un modelo metálico, ¿sí? Que tiene orificios. A ese modelo lo recubrimos en todas sus caras con un film polietileno de muy bajo espesor, y le hacemos vacío por ese modelo, a través del modelo, por los orificios. Ese film se pega muy, muy bien a las paredes del modelo metálico y luego moldeamos encima. O sea, hacemos la compresión, dejamos pasar estos 15 minutitos, la arena sinteriza y cuando sinterizó, despegamos este semimolde perdón, del modelo y nos va a quedar este film entre lo que es el modelo y el molde. Este film queda adherido, pero cuando abrimos lo quitamos, sale muy fácil, porque si no el polietileno cuando se quema tiende a dar cenizas que podría llegar a la pieza, el interior de la pieza, si no hay una forma de ventilación bastante grande. Por ejemplo, una mazarota a cielo abierto, ¿no es cierto? Entonces, cuando cuando ya compactamos ambas mitades de nuestro molde, lo abrimos, le quitamos el polietileno y queda la arena compactada, libre del polietileno. ¿Para qué hacemos esta situación? Y bueno, la arena tiene una granulometría. Nosotros con zarandas, lo más finas posible, controlamos el tamaño de grano. Pero tenemos una cierta granulometría, por más fino que sea el grano de arena. Ahora bien, si tenemos este polietileno copia muy, muy bien las paredes de nuestro modelo, y al sacarlo queda con un nivel de detalles muy superior a que si no lo tuviera. Entonces, es por terminación superficial de las paredes de nuestro molde, con lo cual va a mejorar la terminación superficial de nuestra pieza. Solamente tiene estos efectos: terminación superficial superior, digamos. Esa es la característica del moldeo por vacío. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, sí, muy claro. Perfecto. Bueno, silencio. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Hola, profe, ¿cómo va? Gonzalo, bien, ¿y vos? Bien, bien. Acá estudiando un poco en fila. Bueno, me alegro. Qué bien. Te quería consultar, cuando hablamos del proceso de metalurgia, primero se menciona que una de sus ventajas es que el costo es menor, pero por otro lado también se menciona como una de sus desventajas que el costo por equipamiento es mayor, o sea, es muy alto. Entonces, cuando hacemos esta diferenciación entre costos, uno es por el equipamiento y otro, digamos, el de la ventaja no me termina de quedar claro.
Correcto. Entiendo que hay una Bueno, amortización, muy fuerte porque la venta de de los elementos que obtenemos por pulvimetalurgia son mucho más caros, pero acá habla de que el costo es menor, no de que la venta es mayor o mejor. A eso voy. perfecto, sí se entendió. Bueno, lo que es pulvimetalurgia es un proceso que tiene un costo de inversión inicial de equipos muy alto. Son equipos con alta tecnificación, son equipos en los cuales la matricería tiene que estar perfecta, con lo cual lleva un alto, digamos, contenido de mano de obra por mantenimiento preventivo. Acá no hay mantenimiento a rotura, es mantenimiento preventivo. Son equipos muy delicados, y hay que cuidarlos muy bien lubricados, etc. Entonces tenemos un alto costo de inversión inicial y un alto costo por capacitación en lo que es mantenimiento preventivo y en lo que es producción. La mano de obra es muy cara, pero por el otro lado tenemos la ventaja que la mano de obra es escasa. Digamos que hay muy pocos operarios o técnicos por cada línea. La podemos manejar con uno o dos técnicos de, ¿cómo es que se llama?, de mantenimiento preventivo y un solo técnico en producción. Entonces, con 2 o 3 personas, nosotros manejamos una línea de pulvimetalurgia. Eso por un lado, es una desventaja. Pero por otro lado, el proceso se justifica únicamente si las productividades son muy altas. Estamos hablando de miles de piezas por día, ¿sí? Piezas que por lo general son pequeñas, como engranajes, poleas, piezas que se van a utilizar generalmente en la industria automotriz, de poco tamaño, con lo cual la matricería por cada bajada, por cada golpe, puede hacer entre 3 y 5 piezas, y estamos hablando de 80 a 90 bajadas en la prensa por cada minuto. Fíjense la cantidad de piezas que yo voy a hacer por hora y por día, porque trabaja las 24 horas en 3 turnos de 8 horas cada uno. Entonces, si nosotros sumamos los costos, alto costo de materia prima, alto costo de mantenimiento, alto costo de personal muy instruido, lo dividimos por la cantidad de miles o cientos de miles de piezas que hacemos al mes, el costo por pieza va a ser de centavos de dólar, va a ser muy bajo. Por eso es atractivo este proceso. Este proceso funciona únicamente si yo tengo una o dos o más, por lo menos 2 para arriba, terminales automotrices para proveerles. Si yo no tengo clientes o tengo un solo cliente, los costos se encarecen porque el nivel de piezas es muy bajo. Entonces, solo funciona cuando hago cientos de miles de piezas por mes. Y si divido todos los costos de energía, de impuestos, de mano de obra
y de amortización del equipo por cada pieza producida, el costo de la pieza va a ser muy, muy bajo. No es lo mismo hacer un engranaje, por ejemplo, para una caja de velocidades, por fundición, luego mecanizarlo y entregarlo. El costo por pieza es altísimo. Entonces la terminal automotriz no lo va a querer este proceso. En cambio, por pulvimetalurgia, yo bajo los costos por pieza en función a altísimas productividades. No sé si se entendió. Completamente. Muchas gracias. Perfecto. Por eso, de un lado hay desventajas, inicialmente hay desventajas en los costos, pero se amortiza muy rápido en términos de 2 años como máximo, se amortiza la línea y yo empiezo a ganar mucho dinero. En el país hay 2 o 3, no hay muchos pulvimetalurgia, y esperemos que las terminales automotrices sigan. Había un poco de ruido con Ford, esperemos que Volkswagen, que está produciendo un nuevo vehículo ahora, siga, y que Toyota con las camionetas sigan, porque si no, ahí está la industria de la pulvimetalurgia que se muere, con una sola actividad industrial se muere. Entonces esperemos que sigan varias, está Chevrolet también que está trabajando mucho, ahí en la entrada de Rosario, algo Renault en Córdoba, pero bueno, esperemos que haya mucha terminal automotriz, si no, no se justifica el proceso. Tema aparte de lo que acabas de decir, Ricardo. Perfecto. O sea, vos decís, todas estas marcas tienen su propia pulvimetalúrgica o hay empresas de pulvimetalúrgica que le venden a estas marcas. Correcto, muy buena pregunta. No tiene nada que ver con el parcial, pero bueno, la duda. No. La industria automotriz trabaja con stock cero. ¿Esto qué quiere decir? Que en los almacenes está completo para hacer el turno siguiente. Quiere decir que en el turno noche y de madrugada, la industria automotriz trabaja en 2 turnos, turno mañana y turno tarde. En el turno noche, que no trabaja, se llenan los almacenes y comienza la producción en el turno mañana. En el turno mañana comienzan a llenarse los almacenes para el turno tarde. Y así, trabajan prácticamente con stock cero para minimizar costos. Esto quiere decir que la industria automotriz no fabrica sus autopartes o fabrica muy poco de sus autopartes. Por ejemplo, ¿qué puede fabricar? Y puede fabricar el tren delantero, puede fabricar la caja de velocidades y el motor. ¿Y qué fabrica de ahí? El armado. Lo demás no fabrica nada. Entonces, todos los insumos para el tren delantero, tren trasero, caja de velocidades y motor vienen por proveedores externos calificados, que son 2 o 3 por lo general, para cada insumo, digamos. No tienen un solo proveedor por insumo, porque le pasa algo a ese proveedor y se sonó la producción. Entonces, todo lo que es pulvimetalurgia son proveedores externos. Los fabricantes de cubiertos, el fabricante de llantas, el fabricante del acero para la carrocería, todo es proveedor externo. Los plásticos,
la tapicería, los asientos que vienen ya armados, las cubiertas vienen armadas con llanta y todo, infladas, calibradas. O sea, en la fábrica se trata de hacer lo menos posible, solamente armar el vehículo. Lo mismo en el armado del motor, el block y la tapa fundida viene de un proveedor, los pistones vienen de otro, los aros vienen de otro, y así sucesivamente. Todos proveedores externos. Prácticamente por el tema de manejar stock cero, es prohibitivo para la industria automotriz fabricar sus componentes. Antes se hacía. Ford, por ejemplo, tenía una fundición, Ricardo, Ford, propia. Ahora no la tiene más, se la cerró. Sí. Entonces, por eso que hay marcas, digamos, que comparten cosas, no porque los dueños sean, entre comillas, amigos, es porque vienen del mismo lugar, sus partes. No sé, Volkswagen Audi, Iveco Fiat. Sí, es así. Es por esto, digamos, no porque haya una relación entre las marcas. Exacto. Los proveedores son pocos de cada ítem, de cada insumo. Y por lo general, la industria automotriz baja costos si utiliza piezas similares. Por ejemplo, Ford con Volkswagen tienen cosas en común. Por ejemplo, a nivel internacional, Mercedes-Benz con Chrysler, que utilizan por ahí el mismo motor o la misma caja, etc. Cuando se van haciendo grupos entre empresas, lo que quieren hacer es bajar costos. Entonces utilizan cosas similares, ¿sí? Por ejemplo, Renault con Nissan, la Amarok tiene Renault, ¿cómo es? Todas las camionetas 4x4 de Renault utilizan las mismas piezas que Nissan, que la misma 4x4 de Nissan, y así. La idea es bajar costos, utilizando piezas ya desarrolladas por otros y comparten lo que es desarrollo y bajan los costos. Porque si no, desarrollar un auto se desarrolla en 3, 5 años un auto y cuesta cientos de millones de dólares sacar un modelo nuevo. En cambio, si vos utilizás partes de otro vehículo, y bueno, bajás mucho esos costos. ¿Alguna consulta más? ¿Cómo le va, Ricardo? Yo tenía una consulta de polvo y metalurgia. Hola, Juan Ignacio. Cuando hacemos el proceso de sinterizado, que dice gases utilizados, ¿se está refiriendo a que podemos usar un grupo de gases o solo uno? Bueno, también muy buena pregunta. Los gases tienen doble función. Se puede utilizar un gas o puede utilizar un conjunto de gases. La doble función, ¿cuál es? La primera es desalojar el gas del ambiente, el gas oxígeno, el nitrógeno de la atmósfera del horno, porque como este proceso se hace a alta temperatura, puedo oxidar mi pieza. Entonces mi pieza, que yo la quiero una vez que está sinterizada, la saco fría y va al packaging prácticamente, mecanizado casi nulo. El oxígeno, la atmósfera del horno, el aire, es un problema, porque me va a oxidar la pieza por estar a alta temperatura.
En cambio, si yo le pongo un gas de atmósfera, como el nitrógeno, desalojo el oxígeno. ¿Sí? Si yo le pongo, por ejemplo, metano, yo estoy a alta temperatura, el metano se disocia. Por un lado se hace carbono gaseoso, sólido, partículas sólidas, atómicas, y por el otro lado se hace hidrógeno, metano es CH4. Ese hidrógeno va a permitir que el carbono ingrese dentro de la red atómica del acero y se formen carburos. Los carburos son duros, carburo de hierro. Si yo pongo cromo, si la aleación tiene cromo, el acero con cromo, va a formar carburos de cromo. Esos son duros, muy, muy resistentes y duros. Con lo cual, voy a endurecer la superficie y voy a tener un tratamiento termoquímico superficial que va a mejorar la resistencia al desgaste de esa pieza. Entonces, los gases tienen doble función. Por un lado, barrer el aire de la atmósfera del horno. Y por el otro, hacer un tratamiento termoquímico de endurecimiento superficial. Un carburado, un nitrurado, un carbonitrurado, todas esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí, clarísimo. Lo que yo decía era, por ejemplo, no puedo mezclar amoníaco disociado con nitrógeno, por ejemplo, en un mismo proceso. A ver, nitrógeno. El que no podés mezclar nunca, nitrógeno sí lo podés mezclar, porque generalmente el nitrógeno gaseoso no sirve para nitrurar. El nitrógeno gaseoso sirve como para bajar la concentración del gas amoníaco y no hacerlo tan puro. Entonces, minimizo costos porque si yo tengo amoníaco, el amoníaco se disocia y es venenoso, mortal, es cancerígeno. Con lo cual mi horno tiene que ser hermético. Y mis gases que van a la atmósfera tienen que tener filtros. No lo puedo mandar la disociación del amoníaco a la atmósfera porque voy a matar a todos mis vecinos del barrio. Entonces, o voy a contaminar el ambiente. Entonces, tengo hornos que son presurizados, herméticos, y con el amoníaco yo hago un carbonitrurado, o sea, carburo y nitruro a la vez, y endurezco la superficie. Y con el nitrógeno bajo la concentración de ese amoníaco y no lo hago tan venenoso. Entonces se hacen combinaciones en función de lo que yo quiera lograr. No sé si te respondí la pregunta. Claro, sí, a eso me refería, ahora me quedó clarísimo. Muchas gracias. O sea, en función de mis necesidades, yo voy a poner mi gas de atmósfera. No hay por qué, Juan Ignacio. No hay por qué. ¿Alguna pregunta más de teoría? Sí. Respecto, sigo con el proceso de pluviometalurgia. Ok, Gonzalo. En cuanto a la fabricación del polvo, entiendo que es
prácticamente algo que adquiere la empresa. No entiendo si es parte del proceso hacer que el material sea polvo, no sé si me explico, o Sí, si ya es algo que adquiere. Es como que yo soy la empresa, sí, lo compro en polvo y uso. Yo imagino que lo tienen correcto. que hacer. Sí, en el país, en la Argentina, no hay fabricación de polvo, con lo cual yo hago la importación de esta materia prima. El polvo es un elemento puro, o sea, por un lado para hacer la aleación, acero, por ejemplo, voy a importar el hierro, voy a importar el carbono finamente seco y envasado al vacío, ¿no es cierto? Sin que exista la posibilidad de que se humedezca, se aglomere. Entonces lo lo importo, es importado. En el país no hay fabricación. En otras partes del mundo sí, está la pulvimetalurgia y está contiguo a la planta, está el proceso para fabricar el polvo. El proceso más utilizado es la fabricación líquida, o sea, metales puros fundidos con atomización con gases, porque son gases inertes, estamos hablando de argón, freón, o sea, gases que son inertes, que no reaccionan, oxidando, por ejemplo, al material. Y estos gases, cuando yo los libero, se expanden, y cuando se expanden bajan muchísimo la temperatura. Entonces la explosión o el delta T de la temperatura del líquido con una temperatura del gas varios grados bajo cero es muy grande, entonces la explosión es enorme y pulveriza estas pequeñas partículas de metal líquido en finas gotitas, con lo cual se logra un sólido muy fino. Y esa es la mejor fabricación. Para cada metal puro yo hago una atomización gaseosa. La peor, digamos, es la mecánica. La mecánica por molienda o por desgaste de un lingote en un estado puro. Ese me da las partículas más grandes. Cuando yo tengo partículas más finas, es más fácil compactarla, las partículas están muy cerquita unas de otras y la sinterización es mucho mejor. Entonces, tengo una compactación y sinterización mucho más efectiva, con lo cual la calidad de mi pieza y la resistencia mecánica y dureza es mucho mejor, es de mucho mejor calidad. Por supuesto, la materia prima, el polvo, es muy caro, pero se justifica, porque no voy a tener reclamos desde la industria automotriz. Bien, perfecto. Respecto Gracias, Gonzalo. al compactado de los polvos, Sí. respecto al compactado de los polvos, nosotros utilizamos dos punzones, punzón superior e inferior. La Sí. cuestión en este punto es que nosotros ocasionalmente utilizaríamos el punzón inferior como una matriz, porque de alguna forma el punzón de abajo tiene que tener la forma, digamos, la matriz sería la matriz negativa, por así decirlo, de lo que nosotros queremos obtener. Correcto. ¿O no? O sea, la matriz o troquel, digamos. La matriz es el conjunto punzón-troquel. Esa es la matricería. En este caso, la matricería tiene un troquel y tiene dos punzones. Entonces, el troquel más el punzón inferior forman parte
del hueco, por lo cual tiene que tener entonces la forma de la pieza en negativo. Así que estás en lo correcto. Lo que tiene el punzón inferior es un movimiento de expulsión de la pieza. Tiene una eyección de la pieza. Pero sí, el punzón superior también puede tener forma, porque le puedo estar dando la forma de la parte de arriba de la pieza. Entonces, este conjunto que hace el negativo de la pieza, pueden y deben, hay veces que todos, hay veces que algunos, tienen forma. Tienen la forma negativa de la pieza. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, no hay por qué, Gonzalo. Ricardo, o Ramón, Sí, cualquiera de los dos. Sobre el parcial, más que nada. ¿El tiempo son 2 horas para todo, para práctica y teoría? Sí, 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 sí. sí. Y es, o sea, se hace todo en el mismo momento. O sea, en Sí, orden. sí. No, ahí está habilitado, ¿sí? El parcial es así, les cuento, presten atención un poquito, eh, para el que no, digamos, para el que no entendió o por ahí capaz que no se acuerda cuando yo lo expliqué al principio de la clase. El parcial consta de 2 partes, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica es o sea, las 2 partes son en múltiple choice, ¿sí? Solamente que la parte teórica, ustedes la completan, la suben, y en la parte práctica, además de responder las preguntas del multiple choice, lo que tienen que hacer es subir los ejercicios resueltos, desarrollados, en la hoja, como si los estuvieran entregando en clase, ¿sí? Los tienen que subir a un sitio del Moodle, igual que como el que suben las prácticas, y posterior al parcial tienen 15 minutos, o sea, el parcial se cierra, ya no pueden completar más los choice, y se les abre una ventana de 15 minutos para que puedan subir las hojas escaneadas. ¿Está? Las tienen que subir en PDF a las hojas escaneadas. Ustedes pueden entrar, o sea, una vez que está habilitado el parcial, ustedes pueden hacer la práctica primero, la teoría después, o viceversa, lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Lo que pasa es que una vez que entran en la teoría, ya tienen que entrar a responder todo. ¿Está? Después creo que también lo pueden, validar o se los guarda. Lo que pasa es que cuando se vence el tiempo, ya está. ¿Está? Nosotros igual le vamos a... El múltiple choice de la práctica, Ramón, si no entendí mal, es ustedes ponen 3 respuestas, por ejemplo, y con los Exacto. cálculos responden, bueno, es la respuesta C o A, qué sé yo, es algo así. Exactamente, y tiene que estar justificado. Justificado con los cálculos, hechos claro, a mano. Lo que no está justificado, no vale, por más que usted me diga, bueno, el múltiple choice está bien, o sea, marqué la respuesta correcta, sí, pero si la justificación es incorrecta, es inválida, eso no vale. Puede pasar el caso contrario, que se equivoquen en el múltiple choice, pero la justificación esté correcta, entonces vale la justificación. ¿Se entiende? Con justificación se están refiriendo al procedimiento para resolver el ejercicio, ¿no? Exacto, el cálculo del ejercicio, el desarrollo del ejercicio. Así que No, háganlo por la duda, prolijo porque lo tienen que escanear. Háganlo prolijo porque lo tienen que escanear y subir. Y en el caso de que vos o sea, que no te coincida ninguna, pero vos estés seguro del procedimiento, que por ahí le erraste en la calculadora. Igualmente marcamos una para que después cuente ese ejercicio, o no marcamos ninguna y mandamos lo nuestro. Claro, bueno, ahí justo No sé si Facundo me está explico. preguntando. Sí, Facundo está preguntando eso, fíjate. En ese caso, ustedes tienen la seguridad, es muy probable, digo que
pasa todo el tiempo que por ahí están convencidos del procedimiento y no sé, hay un pequeño error de cálculo que les está haciendo dudar. En ese caso, bueno, marquen la más parecida, ¿sí? La más parecida, la que ustedes, a criterio de ustedes, pueda llegar a estar bien, ¿sí? Pero lo que sí va a valer después es la justificación. Entonces, si en la justificación el proceso, digamos, está bien y nosotros vemos que el error fue un pequeño error de cálculo, y bueno, tendrá un valor eso. Capaz que no es el valor entero del punto, pero tiene un valor del 75%. ¿Me explico? Como si fuera un parcial común. En un parcial, ¿qué pasa? Nosotros no corregimos mirando el resultado. Miramos todo el proceso. El resultado de la frutilla del postre. No, ¿Cuándo? dentro de un rato. El resultado de la frutilla del postre. Digamos, es lo que hace que el puntaje se redondee. ¿Está? Pero si el proceso está bien, es lo más importante. En la teoría, el punto vale completo, porque ahí ya no tiene justificación, digamos. Van a tener una pregunta con una única respuesta correcta y van a tener opciones varias. Y otra cosa más de color también sería. ¿Qué tan largo es el parcial? ¿Cuántos ejercicios prácticos? ¿Tenés idea? ¿O preguntas teóricas y ejercicios prácticos son? En general son, ahí Camilo está preguntando lo mismo. En general son 10 preguntas por tema, más o menos. ¿No, Ricardo? 10 preguntas por tema eran que estábamos tomando. Sí, un poco más. No sé si nos llegan a 30. Claro, pero en total, ¿no? En total. Sí. Bueno, por eso. Más o menos, sí, claro, tenés razón. Ahora ya, hemos cambiado esa parte varias veces, ahora ya no me acuerdo. Pero bueno, sí, más o menos 30 preguntas de teoría van a tener aproximadamente. Son todas para responder rápido, digamos, no tienen que... o sea, ustedes tienen que estudiar, digamos, no es que tienen que venir con lo opuesto, con la carpeta y a ver qué saco. Y ejercicios, solemos tomar 2 ejercicios. A veces 3, pero porque algunos son cortitos, pero no, generalmente tomamos 2 ejercicios. Con 2 ejercicios con 2 o 3 incisos cada uno. Ahí Gonzalo estaba preguntando Sí, cuál es la duración. La duración, hora y pico, la duración son 2 horas. Sí, la duración, ustedes tienen 2 horas para responder el parcial, se cierra y después tienen 15 minutos para subir la justificación de la práctica. Durante el parcial está habilitado esta sala que estamos ahora, ¿sí? Les vamos a dejar el link, pero es el mismo link que usan todos los jueves. Esta sala queda habilitada durante las 2 horas de parcial para que puedan realizar todas las consultas. Yo les recomiendo, hay muchos que no se conectan porque, qué sé yo, no sé, les molesta que estén hablando, qué sé. Yo les recomiendo que ustedes se conecten. ¿Por qué? Porque muchas veces se aclaran cosas. Y al aclararse cosas, después dicen, yo no sabía, y bueno, pero no estabas atento. Capaz que un compañero preguntó algo que estaba, o sea, algo medio picante y se responde. Y el que no estaba atento, mala suerte, ¿qué va a hacer? Facundo, no, las incorrectas no restan. No. Tampoco empiecen a contestar cualquier verdura, pero digo, traten de tener un criterio. Y hay que sumar, por ejemplo, por supuesto. Tenemos que tener, en teoría, un 4 como mínimo y en la práctica otros 4 como mínimo para aprobar. No para promocionar, pero ustedes aprueban la práctica y no aprueban la teoría, o viceversa, el parcial está desaprobado. Exacto. ¿Sí? Tienen que aprobar las 2 partes. Claro, porque les puede pasar, muchas veces pasa, hacen perfecto la práctica y la teoría le erran, o hacen perfecto la teoría y la práctica le erran, y bueno, no. O sea,
tampoco les exigimos que esté perfecto las dos cosas, pero un poco y un poco. Digamos, tienen que sumar puntos de los dos lados. ¿Sí? Es condición sumar puntos de los dos lados. Como dice en el reglamento. ¿Alguna otra duda? Vamos, perfecto, perfecto. Me había quedado una duda más acerca de. Unas dudas más acerca de pulvimetalurgia, que es cuando nosotros usamos. Sí, Cuando nos dicen que son de 80 a 90 golpes por minuto. Eso en los procesos de pulvimetalurgia en realidad es como más gradual la bajada del punzón. ¿A eso se le llama golpe de todos modos? sí, estamos manejando una prensa mecánica. Las Claro, prensas por eso. mecánicas son para compresiones bajas, para múltiples piezas, o sea, la presión es muy baja, no es lo mismo que una prensa hidráulica. Bueno, Múltiples piezas y piezas relativamente pequeñas. Entonces, el proceso da para hacer 3 a 5 piezas por cada compresión. Y en el movimiento del volante, que origina un ascenso y un descenso del punzón de la prensa mecánica, anda entre 80 y 90 veces por cada minuto. O sea, frecuencia de golpe. Son de alta velocidad de golpe, con baja presión. bien. Perfecto, perfecto. Después, respecto a los procesos que vimos en general, ¿se pueden mechar entre distintos procesos? O sea, porque yo lo que pensé fue decir, bueno, está bien, pulvimetalurgia puntualmente no, pero había otros procesos que de alguna manera se podían Sí, sí, sí. acoplar. Yo puedo hacer, por ejemplo, un engranaje fundido y luego mecanizado, o puedo hacer una preforma de ese engranaje fundida y luego la forjo y Claro, obtengo, por los dos métodos, obtengo una pieza similar. Lo que pasa que una pieza fundida tiene algún defecto internamente, burbujas, óxidos, poros, etcétera, con el que le resta resistencia mecánica. En cambio, una pieza fundida y después forjada, todos esos defectos los comprimo y se eliminan. Con lo cual, la pieza forjada tiene muchísima más resistencia mecánica y durabilidad que una pieza fundida y mecanizada. Los costos son también, digamos, muy diferentes. Una pieza forjada es mucho más cara que claro. una pieza fundida y mecanizada. Hay que ver qué busco yo. Por ejemplo, para mi vehículo, para mi auto de calle, que los costos tienen algo que no se lo vendo a nadie, yo un engranaje lo voy a fundir y lo voy a mecanizar y bajo costos. En cambio, un engranaje fundida a la preforma y forjada es muy caro para un auto de calle. Entonces, aparte tiene un rendimiento superior. Un auto de calle yo lo voy a manejar a un número de revoluciones de como mucho 3.800, 4.000 revoluciones por minuto, salvo en la ruta que de a fondo. En cambio, una pieza forjada, yo la voy a manejar a 11.000, 12.000 revoluciones por minuto en una pista de carrera, para el mismo auto, ¿sí? Un auto de calle versus un auto de competición. Entonces ahí está el tema de costos. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? En la industria automotriz es prohibitivo la forja.
Ahora, en la industria de la competición es una exigencia la forja. Fíjate cómo estás de una vereda o de la otra. Y en la industria automotriz anda muy bien la pulvimetalurgia. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Por mi parte, ninguna pregunta más. Hasta luego. Gracias a vos, González. Saludo, un abrazo. Otro. Ricardo, ahí Damián tenía una pregunta. Damián, ¿estás? Bueno, tenía una pregunta, Damián. Sí, al respecto de trefilación, que dice se nombran ensayos de tracción y torsión y se usan también para otros procesos de fabricación. Por ejemplo, en extrusión directa, ¿se podría usar? Pregunta. En extrusión directa se pueden usar, sí. El tema de tracción, ensayo de tracción, ensayo de torsión, lo hago cuando yo tengo un semi elaborado, ¿sí? Por ejemplo, en la extrusión directa, yo voy a sacar perfiles generalmente para la construcción civil y lo que es torsión no se hace, se le puede hacer tracción. Una vez por lote se puede hacer. Ahora bien, cuando yo hago barras para tornería, para lo que es con extrusión inversa, puedo querer una cierta calidad en mi tornillería en la cual yo requiero de una torsión y de una tracción de mi barra extrudada en forma indirecta o inversa. O sea, extrusión directa se usa muy poco. Extrusión indirecta lo puedo llegar a usar muchísimo, muchísimo más. Y en la trefilación es obligado hacer tracción y torsión. Porque generalmente yo voy a obtener un alambre continuo por colada continua. Voy a hacer una bobina con el diámetro de 9,5 milímetros por colada continua. A ese alambre, cada vez que produzco una bobina, le hago tracción y le hago torsión. Tracción es para ver si cuando yo lo voy a trefilar, va a aguantar la trefilación continua. O sea, el material tiene que tener una resistencia mecánica mínima y máxima, tiene que estar en el medio, en un rango, para trefilar. Y la torsión, ¿qué hace la torsión? Bueno, en el alambre realizado a 9,5 milímetros en colada continua, la torsión estira las fibras exteriores, las torsiona, y si yo tengo defectos como óxido, como fisura, con la torsión se abre, se magnifica. Entonces ese alambre, esa bobina no la voy a poder trefilar. La tengo que tirar y la vuelvo nuevamente al horno. Por eso, depende del proceso, lo que es tracción y torsión va a ser mandatorio o no. En lo que es extrusión se usa muy poco estos dos procesos, pero sí se usa mucho en trefilación, en la materia prima que voy a trefilar. Calculen ustedes que por trefilación yo parto de un alambre hecho por colada continua, por fundición, de 9,5 milímetros. Y termino ese alambre trefilado a décimas de milímetro, para un conductor eléctrico, por ejemplo. ¿Sí?
Entonces, si ese alambre no tiene la tracción necesaria o los defectos de suciedad evidenciados por torsión, nunca va a llegar a esa décima de milímetro por trefilación. Ahí sí o sí tengo que hacer estos dos tipos de ensayos que vos estás preguntando, Damián. Bien, ¿se entendió? Es un poco lo que le explicábamos. ¿Sí? ¿Hola? ¿Se entendió, Damián? Es un poco lo que les explicaba yo cuando dábamos trefilación con respecto al, digamos, a lo que podía suceder si el material no estaba apto para trefilar. Bien, y creo que les comenté, ahora no recuerdo si fue en este curso o en el anterior, al respecto de un proceso en el cual hay unas piezas en la facultad donde lo que dice Ricardo, bueno, se evidencia, es una trefilación sobre una barra de cobre que está obtenida por fundición y laminación, un laminado, digamos, de la barra, y se nota que hay un defecto porque cuando se produce la trefilación, el alambre es como que se escama, se abre. Entonces ahí esa barra seguramente que no estaba apta, lo hicieron como una prueba, digamos, porque no le hicieron el ensayo al medio, digamos, lo hicieron para sacar una prueba, ¿sí? Y además porque era un espesor bastante considerable el que se trefiló, no era un alambre fino, pero en el caso de un alambre fino ese material no hubiese llegado. ¿Alguna consulta? Yo tengo sobre el último TP de trefilación. Hola. Sí, sí. ¿Viste en el 4 que te da la reducción por pasada y son dos pasadas? A ver, a ver si lo abro acá. Dame un segundo, por favor, ¿eh? ¿Querés que te lo lea o...? No, lo voy a abrir. Dale. Bueno, en fin, creo que no es necesario ver el ejercicio. La pregunta sería, porque te da la reducción por pasada, y vos ahí podés sacar la deformación, ¿no? Por Sí. cada pasada. Pero a lo último, o sea, cuando vos calculas la tensión, el sigma, ahí, la deformación que usás, o sea, ¿sería una tensión por pasada también o usás una tensión total? No, por pasada. Por pasada. O sea, claro, pues yo Siempre. había calculado la deformación entre el área inicial de todo y el área final, o sea, después de la segunda pasada. No sería lo mismo si o sea, como que una deformación después se suma a la otra deformación. No, porque vos estás analizando por pasada. Está No bien. es que arrancaste desde el principio, ¿me entendés? Bien, Ya entonces, por la primera deformación. está bien. Y entonces yo tendría que calcular, bueno, como en todos los otros temas. Se te cortó. Se te cortó. Hola. Sí, ahora sí. Tendría que yo entonces calcular la potencia por cada. Se vuelve a cortar. Se te interrumpe el sonido. Ahora Dale, a ver. tendría que calcular potencia en cada pasada. Claro. La Y de fuerza en ahí cada pasada y la potencia en cada pasada. está bien. Y bueno, y después entonces que te pide la velocidad de salida, yo uso la segunda pasada. O sea, la potencia de la segunda pasada. No necesito calcular la del primero en este caso, en este ejercicio. Puede ser que no. Perfecto. Bueno.
Leandro, el 2, yo les aclaré en la clase de consulta que no lo hagan, porque no me gusta. El 4 tampoco está lindo, pero el 2 está peor. Son ejercicios que lo vamos a tener que cambiar, sacarlo. Así que bueno, no, te zafaste de hacer el 2. Bien, ¿alguna otra consulta? Ustedes disculpen, la mejora de las prácticas es permanente. Lo que pasa es que arrancamos de prácticas muy, muy feas y las hemos ido mejorando. Tengo otra en el 5. Sí, de trefilación. Sí. El 50 megapascal, el esfuerzo de fluencia, ¿es el K también? Porque es algo que no me quedó claro y mientras estábamos en la consulta lo hablé con uno de los chicos y tampoco nos había quedado, viste, te lo pregunté al principio. Esos 50 megapascales, ¿es K o es IF? No, es el K, pero Bien, y quedó, no tengo. eso quedó mal y bueno, nada, quedó espantoso eso. Ese es otro problema que tengo anotado Claro, acá y para no tengo entonces el N para calcular el IF, por eso. Claro. que no lo hago o qué. No, sí. Y el N. Ponele N, lo que pasa es que, a ver, pará, dame un segundo porque voy a mirar acá. O se. No. No, Porque es una 0.020, si no, pues buscamos la tensión de fluencia lo en tabla. No. Lo que pasa es que tendrías que tener la temperatura, ¿viste? Porque si no, o tomar la temperatura ambiente, pero una 0.020 tiene una resistencia a la tracción bastante más alta. Esto es porque ha quedado mal de algún otro problema. Tomá el esfuerzo, tomá el esfuerzo de 50 megapascales, ¿sí? Y ponele 0.16 en el LLN, ¿sí? N016. Bien. Sí. Ok. Estoy anotando para arreglarlo para el No, próximo. bueno, no lo podía hacer, sino, o sea, calculé que necesitaba 3 pasadas para hacerlo, pero cuando tenía que calcular, creo que te pedía así, potencia, no tenía la No, tensión de ponele fluencia. N016. Yo acá lo voy a arreglar después. Obviamente ahora ya no tiene sentido que lo arregle, pero lo voy a arreglar para que quede, ¿sí? Bien. Bien, bueno, ¿alguna otra consulta? Eh, El 2 te da muy baja la potencia, ¿sí? Y dijimos que no lo haga, ¿eh? Ahí Lucas preguntaba. tengo otra más y ya no juego más. ¿Te vamos a cobrar, No, dale, hacelo, no hay problema. Cuando tenés la reducción, si yo tengo la misma reducción, ¿la deformación es la misma? Claro. Perfecto. Bien, Lucas ahí aclarando, está bien, ¿eh? ¿Alguien más? Si escuchan ruido es porque tengo el vecino que está a full arreglando la casa, se ve. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar de grabar. Vamos a dejar de grabar, y bueno, ya les queda la respuesta. Bueno, ahí dejamos de grabar. No sé si tienen alguna otra consulta, si no ya nos despedimos. Perfecto, bueno, gracias por estar y bueno, nos vemos en el parcial entonces. Sí, ahí, bueno, estuvimos hablando un poco con los ayudantes, ¿viste? Para que apuren el tema de las devoluciones, Sí. porque veo acá dentro de la gente que está presente, algunos que me han consultado, así, digamos, tienen las devoluciones. Lo que me preocupa a mí un poco, no sé si hay acá gente de industrias, pero a las consultas de los martes no han estado viniendo
y en el caso particular de mi comisión tengo 6 personas que han entregado todos los trabajos prácticos y el resto ninguno. O sea, eso me preocupa un poco, pero bueno, no sé. Si alguien conoce a la gente de industrias, por favor le diga que se ponga las pilas con la materia porque no van a, digamos, cuando los agarre el parcial va a ser en serio, ahí no hay repechaje, ¿eh? Así que bueno, háganme ese favor, si conocen a los de industria, por favor, insístanle en que participen. Bueno, nos estamos viendo, nos vemos ya en el parcial la próxima. Listo, gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos. Luego. Chao. En este momento, usted es la